Hola, buenas tardes a todos. Empezando a las 2 de la tarde, hora puntual en Argentina, y 19 horas en España. Bueno, estaba esperando este día con ansias, con ganas, con alegría. Hoy estoy particularmente contenta, expectante, plena, expandida. Estoy viendo a ver si se conecta mi entrevistada. Estoy un poquito nerviosa también. Bueno, mi nombre es Delfina Ders, soy psicóloga, vivo en Argentina y desde hace unos años vengo siguiendo el desarrollo de Brigitte Champetier de Rives. Ella es psicóloga francesa, radicada en España hace muchos años. Ella fue durante más de 10 años discípula directa y acompañó a Bert Hellinger en el desarrollo de las constelaciones familiares. Fundó y dirige INCONSFA, es un centro de constelaciones familiares en Madrid, y desde ahí viaja a dar actividades presenciales en el mundo y además da también actividades online. Vamos a ver si la encuentro. Aquí está. Ser muy especialmente a Brigitte, a Ignacio, su marido, que aunque no se ve, acompaña a Qué todo. bueno, buenas tardes. Qué bueno Ay, ¿cómo estás? verte. Bien, muy contenta ahora de estar contigo y poder charlar para todos nuestros oyentes y para ti. Qué gusto, qué bien. Me alegro mucho de verte. Muy contenta de verte. Mirá, me emocioné y me puso la piel de gallina, estoy muy contenta. Y bueno, esto, ¿no? O sea, quiero Delfín. agradecer muchísimo a vos por tu generosidad que, no sé, me sorprende un montón. Y a todas las personas que acompañan esto, ¿no? A las personas que me fueron llevando a que te conozca a vos, a las personas de tu equipo también, y a los que están ahora conectados del otro lado, y a los que lo van a ver después. Eso es, a todos, sí. Un gran saludo, un gran abrazo y estamos resonando con vuestras preguntas o vuestras necesidades. Sí. Bueno, quiero decirte, algo te puse en el mail, que sos una de las personas con las que más he crecido interiormente, ¿no? Em, tu material, lo que vos compartes, tanto en tus libros, bueno, acá tengo algunos cerquita mío, como las entrevistas, ¿no? Que das tan generosamente, como tus cursos, tu material grabado, tu material gratuito. La verdad es que el bagaje, el legado que nos dejas, los regalos son enormes, enormes, y con eso siento que he ido creciendo mucho y también acompañas a muchísimas personas más. Así que, bueno, es una tarea y es un servicio enorme que haces. Me alegro mucho de oírte y es un honor poder servir de esta manera. Y mira, pensar que yo estoy simplemente entregando, devolviendo lo que recibí. Mm. Y, y yo me acuerdo que Hellinger decía, la mejor manera de sentirse agradecido por alguien es ver que esa persona está utilizando lo que le di. Pues eso es lo que siento, Qué sí. bien Y, eso. y que yo lo recibí y lo transmito. Y espero precisamente que sea para encontrar ese equilibrio, esa serenidad, esa felicidad, esa actividad al servicio de todos que yo he podido vivir, encontrar, ¿no? Mm. Así es, así es. Bueno, el tema yo miro por ahí para el costado porque anoté algunas preguntas. Inmediatamente que propuse el vivo, yo te propuse hablar del estado adulto Sí, y le puse ahí como abajo como subtítulo la clave del bienestar. Creo que el estado adulto es algo, bueno, realmente, ¿no? Como una herramienta enorme que nos puede ayudar a vivir mejor. Y lo pensaba desde un lugar, desde el otro. Eh,
quisiera un poco contarle a las personas por qué elegí este tema, contarte a vos también, y ya ir como desarrollándolo, ¿no? El estado adulto es esa parte nuestra que está sana o que está centrada o que tiene fuerza, que vive en el momento presente, que no reacciona y que quizás es como, no sé, si pienso en una imagen, es como una caña de bambú, ¿no? Mm. Como que es flexible, pero tiene fuerza. Entonces, y no puedo dejar de pensar también cómo esto me remite al budismo, ¿no? Y al no apego a la aceptación. ¿Qué tiene que ver esto con el asentimiento más que con la aceptación? Mm. Como con ponerse en sintonía, ¿no? ¿Cómo definirías el estado adulto y su importancia en las constelaciones familiares, Brigitte, Ya, o primero en la vida, mira, en la el, vida? el estado adulto, yo creo que simplemente es el que está presente, Es el que está presente. con su mirada presente, con sus emociones presente, con su acción presente, presente. Y entonces, ¿por qué es tan importante? Porque, ¿qué es lo que existe? Nada más que el presente. Entonces, si estamos en lo que existe, pues todo va a fluir mejor, como por definición, por necesidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que es muy difícil estar en estado adulto y exige mucho crecimiento, mucha renuncia a repetir el pasado, a repetir nuestras emociones de las que tenemos tanta costumbre, nuestras actitudes ante la vida, ante la gente, eh, vivir de nuestras expectativas que no se corresponden con el presente, sino imaginar otra cosa que la realidad. Y eso nos lleva a tener frustraciones, sufrimientos, no estar en armonía con el presente. O sea, por eso estar en el presente es toda una autodisciplina. Está continuamente renunciando a lo que acaba de terminar. Mm. Estar en el presente. Y allí es donde encontramos la armonía primero, la serenidad, la paz y la fuerza. Y como en el presente estamos en sintonía con todo lo que hay, nuestra acción siempre está al servicio de lo importante, al servicio de todos, sobre todo al servicio de la misión que nos toca, pero es una acción siempre buena para todos, porque estamos resonando con ese presente, ¿no? Entonces, esto está presente, ¿no? Que, bueno, parece sencillo de decir, Eso es, eso es. pero como vos dijiste, es difícil, ¿no? Y Sí, exige esto de la autodisciplina, sí, del poder reconocerse a uno mismo. Te escuché decir también en alguna oportunidad que en el estado adulto uno reconoce las sensaciones de su cuerpo, uno eso, está conectado con las sensaciones del cuerpo y cuánta información puede traer eso. eso es, eso es. Porque el cuerpo está totalmente presente. O sea, si siento algo, eso estoy en el presente sintiendo algo, ¿no? Incluso el dolor tiene el mérito de hacernos muy presentes. Aunque cuando es mucho el dolor, pues ya no podemos estar más allá que solo lo que pensamos, lo que sentimos, ¿verdad? Y entonces el dolor nos encierra, pero en el momento presente. Estar presente es estar en sintonía con todos, con todo. Ahí está. Eh, Pienso por ahí en circunstancias difíciles que una persona pueda estar atravesando, ¿no? Como la enfermedad o la muerte de un ser querido, de un hijo, o una injusticia mayor, o situaciones de guerra o de opresión. Y me pregunto cómo es posible sentir y estar presente en esos momentos, en esas circunstancias. ¿Qué puede ayudar a esto? Ya. Sí, es difícil, sí.
Espera, voy a hacer una digresión. Es que por eso es tan importante cuando las cosas van bien o son normales estar en el presente, o sea, prepararnos para los momentos más difíciles de nuestra vida, estar en el presente, porque habremos adquirido el hábito de, de renunciar a las distracciones, porque en el presente es todo mucho más interesante, es realmente interesante el presente. Entonces, mira, cuando vivimos algo difícil, primero, pues habrá que pasar por las emociones de ese momento presente. Las tendremos que vivir. Y vivir lo difícil, lo doloroso, pues suele ocupar toda nuestra energía y a veces son emociones que van a durar un cierto tiempo. Nos tenemos que entregar a lo que sentimos en el presente, darnos ese permiso de estar sufriendo. Si quiero escapar al sufrimiento, no pasaré a otra etapa, no conseguiré pasar a otra etapa. Entonces, primero es aceptar las emociones del momento presente. Y eso también quiere decir que en otros momentos es toda una autodisciplina para pensar, hoy me viene una culpa, a ver, ¿de qué? Ah, de hace 3 días, bien, fuera, ya está, ya pasó. O esa tristeza, ya pasó, bien. Porque me impide sentir en el momento presente cuál es la emoción adecuada que puedo vivir, ¿no? Luego hay, sabemos, no, emociones presentes que pueden ser muy breves y otras que son mucho más duraderas, ¿no? O sea, el dolor, la tristeza, la pena, duran más tiempo que, o sea, necesitamos dedicarles más tiempo de nuestra energía. La alegría, incluso el miedo o el amor, que esos son momentos que vivimos en el momento presente y la vida nos lleva a otra cosa. Pero eh, para el dolor necesitamos darnos un tiempo, un permiso de vivir. Los duelos, ¿no? Era una de las preguntas que tenía ahí como en mente, tenía que ver con esto, como cuando nos entregamos a algo que nos está sucediendo y asentimos o sintonizamos con eso, cómo esto hace que eso, eh, no sé si se solucione, pero se cumpla su ciclo más rápido o que se cierre algo y que en cambio cuando nos resistimos o nos obstaculizamos, algo se obtura ahí, ¿no? Entonces eso parece como estirarse, como un elástico que no termina y no termina de cerrarse eso. Eso es, sí. Cuando alguien vive la muerte de un ser querido, los demás suelen estar asustados por ese dolor y suelen querer impedir a la persona que haga su duelo. Venga, vamos a salir, ven, vamos al cine, no sé. Y la persona realmente lo único que necesita y muchas veces lo único que desea es estar sola. Y hay que ayudarle a estar sola, a poner toda su energía en ese dolor. Porque como toda emoción se vive poniendo toda nuestra energía en el dolor, en la emoción presente. Y el dolor por un muerto, por una separación, tiene una función. Primero es ver una nueva realidad, separación. Esa persona ya no está. Después el paso siguiente va a ser rememorar todo lo que se vivió con esa persona, integrarlo en nuestra experiencia vital. Se ha ido, sí, se ha ido, eso duele muchísimo, mucho, es horrible. Pero una vez que hemos podido enfrentarnos a esa realidad,
nos viene todo el beneficio de lo que hemos vivido con esa persona. Y es algo que se va a integrar en nuestra experiencia vital. Y allí como que recuperamos lo vivido con esa persona. Y entonces es otra etapa del duelo y llega un momento en que ya podemos volver a la vida normal, abrirnos, enriquecido de la persona que se ha ido y dispuesta a abrirnos a nuevos encuentros. Y si no consigo hacer ese duelo, es que no voy a poder volver a abrirme a un encuentro con una persona que cubra las mismas necesidades. No voy a poder, porque estoy bloqueada con la desaparición de esa persona. No me he nutrido de lo que hemos vivido juntos y no puedo empezar algo nuevo. Y el duelo, la verdad, vemos que es algo muy difícil de hacer, que muy pocas personas consiguen hacer sus duelos. Sí, y me parece que también como sociedad algo está como disociado, ¿no? En relación a la elaboración de los duelos. Esto que decías de que las personas alrededor te quieren distraer, te quieren sacar, o a veces acudimos a la medicación, a los psicofármacos, o hay que volver enseguida a trabajar o atender al resto de los familiares, Sí, ¿no? Entonces hay como poco espacio de elaboración del duelo. sí, porque es una sociedad muy basada en el placer. Ah. Y, por ejemplo, pues toda la publicidad para vender más es lo que nos va a permitir no sufrir, eso impide eso, que no suframos, que no tengamos problemas, que no tengamos cosas que forman parte de la vida, ¿no? Que no suframos. Entonces es difícil enfrentar el dolor de otro, muy difícil. Entonces hay dos reacciones frente al dolor de otro, que negarlo e impedir a la persona vivirlo, o al revés, me identifico con ese dolor, me identifico con esa persona, con esa situación. Por ejemplo, no sé, con todas las situaciones ahora de tragedia que hay. Pues hay muchos momentos que es difícil salir de ese dolor, de ese drama que vemos que está transmitido por los medios o que sabemos que existe. Y allí de nuevo es, primero, en el momento presente, sentir, acoger ese dolor, abrazar ese dolor. Y luego, de nuevo, presente adulto, soltar ese dolor, respetar ese destino y alejarme. Y al alejarme, honro el destino, honro el servicio al que tiene, aunque no lo entienda, pero sé que todo está al servicio, todo está Todo es parte, ¿no? Del paisaje de la al vida, del servicio destino. del pasado para que algo del pasado deje de repetirse. Y muchas veces precisamente el sufrimiento es como una repetición del pasado. Pero necesitamos allí honrar ese destino, volver a ponernos en nuestro adulto, tomar distancia, honrarlo. Con mucha, con compasión. Y cuidado allí, si es un dolor causado por otros, incluir en la responsable del dolor, perpetradores y víctimas a la vez. Así ayudamos a que ese dolor no se repita. Entonces, eso es adulto. Hay Adulto, sí. una de las preguntas que tenía también pensada, se engancha con esto que estás diciendo, ¿no? Si pudieras explicar brevemente el triángulo de manipulación, ¿no? En donde está la víctima, el perpetrador y el salvador, y cuál es el papel del Estado adulto en este Ya. triángulo. Es que precisamente cuando he dejado el estado adulto, Entras en ese
triángulo. Ahí es cuando, a ver, hay una primera cosa que hay que matizar. La mayoría de la gente no vive en el estado adulto, pero consiguen unas relaciones, digamos, sanas, aunque no estén en el estado adulto. Por ejemplo, personas que están en el estado padre, pues comunican entre sí desde el estado padre, juzgando todo, sintiéndose mejor, protectores de los demás o más grandes, bien. Y se llevan bien entre sí, porque están tienen la misma visión de la vida. O un estado padre con alguien que está en el niño, pues también se pueden llevar bien, así en esa dependencia que se han organizado. Pero hay momentos en que a esas eh, relaciones no adultas, pero sanas, añadimos dramatismo, falsedad. El, el dramatismo no existe en el momento presente, no. Y tiene una misión el drama, es para darme más importancia, es para el ego. Las dos personas que están en estado padre, que comunican muy bien criticando a todo el mundo, no necesariamente están en su ego, sino así están. ¿Vale? Pasar al ego se empiezan a dramatizar, a buscar una víctima, a intentar aparentar otra cosa de lo que son. Es que de eso se trata en ese triángulo de manipulación. Hay una vertiente que es el salvador. El salvador es alguien que necesita ser útil a otros. Entonces, ¿qué quiere? Quiere ocultar sus necesidades y decir, yo estoy por Miedo. encima. Sí, por sí, soledad, por no haber sido atendido por nadie de pequeño. Y entonces quiere mostrar que él puede, que para no sentirse solo, para sentir una razón de ser, porque si no, cuando está solo, se ve totalmente desvalido, no ha ayudado, no comprendido por nadie. Entonces va de salvador. Esa es la diferencia entre con los que te decía antes, pues un estado padre con un estado niño o dos estados niños juntos, que simplemente disfrutan de ser muy parecidos. Bien, aquí no, aquí hay la necesidad de engañar. Yo no soy como, me voy a mostrar como Salvador para tapar una parte de mí, mi parte necesitada. Y con dramatismo. Y entonces El Salvador necesita víctimas. Pues no ves que necesitas esto, no ves que yo te puedo ayudar. O sea, vale. Entonces, El Salvador va a encontrar una persona que va de víctima. Que va de víctima. No es que sea víctima, sino que juega a la víctima. Juega en el sentido de Que manipulación. usa esa narrativa, que usa esa identidad. Sí, para precisamente ocultar que él sabe que es de su responsabilidad salir de donde está. Pero no encuentra a alguien que le dice, pobrecito, yo te voy a ayudar. Ah, sí, sí, yo soy un pobrecito y así se, digamos que prolonga su guión de vida de yo no puedo con las cosas, yo soy incapaz, yo... No, entonces no muestro que soy incapaz y que no quiero ser capaz. Busca un salvador, ¿no? Vale. Y luego, pues está la tercera punta del triángulo, que es el perseguidor. ¿Qué es el perseguidor? Cuando, por ejemplo, eh, el ayudador, el salvador, protege demasiado a la víctima. Llega un momento en que muchas víctimas dicen, ya está, oye, déjame respirar, es demasiado. En ese momento, ese perseguidor, no, esa víctima se ha transformado en perseguidora del Salvador. Le ha criticado, se ha enfadado con él.
drama. Estamos en el drama que ha explotado. Y en ese momento la salvadora se transforma en víctima. Y el perseguidor y víctima ya están eh, unidos en un juego dramático para cada uno, porque el perseguidor ve a la víctima le critica y se transforma en víctima, después de que la víctima es criticada por el perseguidor, lo critica de nuevo y entonces ¿cómo se puede decir? Se ensafan en una relación en que ambos están totalmente fuera de la realidad, fuera de sus adultos, fuera de sí mismos y están únicamente jugando con el famoso guión de vida Y con los donde beneficios secundarios, Brigitte, también de esto, que esto trae. el beneficio secundario es que confirmo lo que yo decidí para mí cuando era pequeña, que yo no valgo con los hombres, que yo no puedo tener éxito, que yo no sé hacer las cosas, que a mí no me quiere nadie, cosas Que el así. otro siempre me perjudica, que el otro siempre me lleva por delante, que todos Y me dejan de lado. nos damos cuenta de que estamos en esto y es un verdadero juego de manipulación, de autodestrucción de los dos, pero autodestrucción, cuando utilizo palabras como siempre, nunca, ya, estoy en el drama. Y confirmo que yo vivo en el drama y que yo nunca seré feliz. Es que es eso un poco, cuando estamos en ese triángulo, cuidado, me estoy autodestruyendo en ese momento y utilizando a otro que quiere hacer lo mismo. Entonces los dos juntos, felices de hacer. Y entrego de alguna manera mi fuerza y mi poder, ¿no? Y me privo del estado adulto. Sí, eso es, sí, 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 sí. El estado adulto es lo que nos puede sacar de ese triángulo de manipulación, Brigitte. Eso es. Es que, a ver, cuando uno ya se ha dado cuenta y dice, ya estoy iniciándolo, ese darse cuenta ya es adulto, ya es un pie en el adulto. Entonces, puede decir, mira, vamos a dejarlo que nos estamos haciendo daño o nos vamos a hacer mucho daño. Lo dejamos. No es que yo te quiero hacer más daño, no, vamos a dejarlo. Eso es una reacción adulta. Brigitte, No, y, sí. perdón, te escucho. No, la famosa frase de dos no juegan si uno no quiere. Ah, sí. Porque simplemente uno se retire. No que se vaya cerrando la puerta, porque eso es una agresión. No, que diga, mira, nos estamos haciendo daño. Vamos a respirar y lo dejamos. El otro Perfecto. posiblemente no lo acepte, pero uno de los dos ya no está en esa relación, con lo cual la relación no puede seguir. Se rompe. Clarísimo, perfecto. Te iba a preguntar entonces, un poco desentrañado, clarificado lo del triángulo de manipulación y estos tres lugares, Sí. ¿cómo podemos ayudarnos entre los adultos? Y con esto, bueno, doy pie un poco a tus consideraciones acerca de los órdenes de la ayuda. ¿Cómo podemos ayudar a un otro, no? Hay una frase que a mí me encanta, o sea, es como un mandato para mí y también es difícil para las personas que trabajamos en profesiones como las nuestras, ¿no? Que somos convocados muchas veces a salvarme, a sacarme de acá, ayudarme, a me pongo chiquito y vos sos la grande o vos sos la que puede sacarme de aquí. Entonces, ¿cómo no toda ayuda ayuda? ¿Y cómo podemos ayudarnos entre adultos? Vale. Sosteniéndonos desde este estado adulto, desde el respeto, desde el asentimiento. ¿Qué puedes decir al respecto que sea de utilidad para los que nos están escuchando? Entonces, mira, primero quiero responder a esa pregunta porque es una confusión que suele tener la gente. Los mandatos crean creencias. Nuestras creencias vienen todas de un guión, de un mandato de guión. Todas. Entonces, eso es importante saberlo. Entonces,
cómo ayudar. Hay varias reglas en la ayuda. Primero, bien, estar en el adulto y favorecer que el otro esté en el adulto. Quiere decir respetar su dignidad, respetar la dignidad del otro, no ir más allá de lo que el otro desea o necesita. O pide. Solo o pide o no pide precisamente. No ir más allá. No, pues en una constelación ves que hay tal cosa y no, ves que la persona ya no puede, ¿no? Lo dejamos, respetamos hasta donde puede. No soy yo la que decide sobre su vida, es ella misma, ¿no? Entonces, en el dar y recibir que va a haber entre los dos, tengo que poder sentir que solo puedo dar lo que la persona puede recibir, no lo que yo creo que tiene que recibir, no, lo que ella puede recibir, ¿vale? Luego, desde el respeto a su adulto, así, y también sabiendo que toda la persona es sistémica, que lo que está viviendo es algo de su propia familia, de su sistema más allá, y tener ese respeto, ¿no? Después, no ir de salvador, quiere decir, si la persona presenta un tema duro, por ejemplo, no sé, ha hecho un daño y su culpa le atormenta mucho, un salvador le va a decir o va a hacer todo lo posible para decirle, no, mira, no te preocupes, no ha pasado nada. Mientras que el adulto le va a ayudar a asumir su culpa, su responsabilidad y a empezar a reparar. Eso es una gran diferencia. Por eso, esa persona adulta necesita estar en paz también con el daño que hace, con sus culpas, Es asumir las consecuencias, ¿no? Como pago las consecuencias, que es distinto de la culpa. Sí, por ejemplo, he hecho daño a alguien. La primera consecuencia que tengo que asumir es que esa persona ya no me quiere. Y muchas veces la persona te dice, mira, es que ya no me quiere, es que ya no, él es el malo. Bueno, a ver, ¿quién hizo daño? Tú. Asume las consecuencias. Y no, para no invertir el papel, porque es lo que busca la persona, dejar de sentirse culpable. Entonces, el malo es él, porque ahora ya no me quiere hablar o ver o así. No, asume la consecuencia. O quizás también asumir la parte de responsabilidad, ¿no? Como decías, para jugar se hacen falta dos y todo lo que pasa entre nosotros, los dos tenemos alguna parte o alguna responsabilidad. Sí, eso es, sí. Asumir nuestra parte. Lo que vemos es que para eso hace falta mucho crecimiento de la parte de la persona que quiere ayudar bien. Tiene que estar en paz con su culpa, saber actuar con el daño que ha hecho, saber actuar con una relación duradera con alguien donde necesariamente hay dificultades y la dificultad de ver cuál es mi parte de responsabilidad, ver cómo resuelvo yo mis angustias para ayudar a la persona a resolver, a suavizar sus angustias, cómo reacciono yo con la muerte para poder ayudar a la persona frente a la muerte. O sea, toda la ayuda me exige un gran crecimiento en mi humanidad, un crecimiento muy grande, si no, pues no podré ayudar o lo que voy a hacer es limitar a la persona o hacerle daño. Y Me parece que también exige como humildad de parte del que ayuda. sí, claro,
como claro. reconocer mis limitaciones, que no lo puedo todo y que hasta aquí Ya, es... eso es. Entonces hay momentos que yo podré sentir que no puedo ayudar y tendré que decirlo. A veces, bueno, pues no sé, o alguien joven frente a alguien que ha vivido mucho más y que habla de cosas muy duras, pues humildemente tendré que decir, mira, lo siento, no puedo, o no tengo permiso, o no debo hacerlo, algo así. Cuando siente que no es, no tiene la experiencia suficiente. Eh, Brigitte, ¿estarías de acuerdo? Escucho a veces algunos consteladores en decir que el adulto siempre tiene libertad. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Por el otro lado, también preguntarte si cuando estamos en lealtades o en repetición estamos fuera del estado adulto. Ya, sí, claro. Por eso hay muy pocas personas que están en el estado adulto. Y nosotros mismos nos dejamos tomar muy frecuentemente por fidelidades, lealtades. Mira, distingo lealtad de fidelidad. La lealtad nos crea culpa, la fidelidad nos crea deudas de amor. Es un poco la diferencia. Entonces, eh, si estar en el adulto... A ver, no. Voy a retomar tu pregunta sobre la libertad, que me parece muy importante, porque se puede decir que no sé muy bien a partir de qué edad, pero a partir de la adolescencia, durante la adolescencia, desde la infancia también, la persona percibe al otro y ya claramente percibe, puede tener la empatía de ver lo que siente el otro. Y entonces, cuando ya soy joven adulto, claramente, a partir de los 19, 20 años, percibo el dolor del otro o el daño que yo he hecho al otro. Y que en todo momento tengo la libertad de seguir haciendo daño o no. Quiere decir, en cada momento tengo, si hago daño, ese segundo de ver que estoy haciendo daño. Y que por fidelidad, por lealtad, por lo que sea, rechazo verlo. Pero todo el mundo tiene ese segundo de libertad. Bien. Y en otro tipo de situaciones, como por ejemplo, no sé, no me puedo separar, no me puedo ir de aquí, no me puedo ir de este trabajo, no puedo, qué sé yo, salir de, no sé, el grupo Ya, familiar con el que vivo, en el que hay sí, violencia o me llevo mal. sí. Allí también dices que Entonces, tenemos libertad. a ver, hay esa chispa, ese segundo de libertad en que decidimos, no, no quiero, no puedo, en que renuncio al adulto. Es sutil, ¿no? Es sutil y es un momento. Y me parece que a veces no podemos o no queremos pagar el precio que tocaría salirse de ahí. Eso No es. quiero irme de este trabajo porque quedaría como en la incertidumbre o ganaría menos en el otro o tendría que, no sé. Pero fíjate, no creo que sea tan sutil. Creo que son segundos muy claros de que podríamos. Pero inmediatamente después me viene, voy a tener que pasar eso, no voy a tener tanto dinero, y dramatizo todo lo que dramatizo para justificar mi no a mi decisión adulta. Claro. Y por ejemplo, eh, pues alguien que hace daño a otra persona por fidelidad, que está en venganza, tiene momentos de verlo. Quizá muy breve, pero lo tiene totalmente claro el daño que hace. Pero prefiere mirar el daño que sufrió su ancestro para justificar.
Entonces, lo que nos muestra la libertad dura muy poco tiempo y poco a poco vamos rechazando esos flashes de daño que hacemos, por ejemplo, o de lo que podríamos elegir estando adulto. Y incluso hay personas que ya no pueden verlo, han rechazado demasiado la posibilidad de estar en el momento presente, en el respeto, en la compasión al otro, que ya ni les viene esos flashes adultos del guía de mostrarnos la realidad, ¿no? Y si Sí, no, sí, sí, te escucho. no, digo que las personas que no estamos en esa lucha, al revés, tenemos muy a menudo esa visión de sí, no, lo puedo hacer. Es ese segundo de decisión que lo hago, libertad. Entonces, podemos ver que la libertad va unida a responsabilidad y amor. Y quizá primero es la responsabilidad. Tengo responsabilidad de mi vida, la responsabilidad de mi familia, la responsabilidad de mi país. Bien. ¿La uno al amor o no la uno al amor? Y allí es donde tengo la libertad de ver con compasión, con amor, con respeto lo que estoy haciendo o no. Y dirijo mi responsabilidad con libertad de amor o me dejo tomar por el pasado y quiero dirigir mi responsabilidad a vengar el pasado. Entonces ya he cortado con el presente y con el amor, con la libertad, ¿no? Y una persona que no conoce de constelaciones familiares, ¿qué podrías decirle o cómo podrías guiarlo o cómo puede hacer para conectarse con ese estado adulto para desarrollar cada vez más este estado adulto? Ya. Las personas experimentan de vez en cuando el adulto y es poder recordarle o animarle a vivir momentos presentes y que cuando vive un momento presente siente una alegría profunda, paz y fuerza que se desvanecen cuando ya dejamos el estado adulto. Entonces es como, y entonces más que constelación sería análisis racional, ¿no? Pero esos títulos ya no tienen importancia. Es animar a la persona a estar en lo mejor de sí misma, donde va a encontrar realmente bienestar, felicidad, nuevo propósito de vida que del mismo instante presente que le va a llenar. Es como encontrar la plenitud gracias a estar en el momento presente, ¿no? Creo que otra de las preguntas que tenía ya la respondiste y era cómo puedo darme cuenta de que estoy en el estado adulto. Y dijiste experimento, fuerza, paz y no sé si dijiste algo más. Tiene que ver Armonía, también con la presencia del cuerpo, ¿no? sí, 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 ayuda mucho sentir el cuerpo y nuestro guía, Mm. enseñar a las personas a sentir su guía. El guía Ese fue el curso de la semana pasada. es maravilloso el guía porque preguntarle, ¿estoy en el presente? Te dice francamente lo que hay, sí o no. Ah, ya, estoy en armonía, escucho, oigo, siento mi cuerpo, estoy en lo que me toca ahora mismo y siento paz, siento armonía. Y si hay que actuar, siento fuerza. Aun cuando las circunstancias sean dolorosas o adversas, ¿no? Sí, es donde mejor se está en el momento presente. Porque además en el momento presente sientes compasión hacia todos. No estás en la división, no estás en tus creencias, no estás en la polarización. Entonces es todo más fácil, más fluido.
y en la responsabilidad, ¿no? Y cuando las cosas son difíciles, es también más difícil estar en el presente, pero en el presente es donde mejor te vas a encontrar, mejor. Tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir y es, me pregunto si hay relación entre mayor capacidad de estar en el estado adulto y mayor salud, ¿no? O menos enfermedad. ¿Puede ser que una persona que está más en el estado adulto se enferme menos? Totalmente, totalmente. Mm, Eh, Estar en la enfermedad es básicamente estar en un no a algo de la vida, un no a la madre o un no a algo de la vida. una Quiere exclusión. decir, un no a algo del presente, estoy rechazando algo del presente. Entonces, estar en el presente es como garantía de salud, o sea, es también algo que se puede transmitir a la gente. Qué Cuanto lindo más, eso, qué más, clarito y qué lindo. sí. Y, Bien, y mira, hay algo más. Si estás más en el presente, vas a vivir mejor las emociones, vas a ir resolviendo los conflictos, porque el adulto no tiene problemas. tiene desafíos. El adulto resuelve todo. El adulto no tiene problemas, lo resuelve todo. Bien. Resuelve los conflictos, las emociones, todo. Quiere decir que estar en el adulto es lo mejor que ir al salón de esteticien, o no sé cómo se dice, o sea, Sí, de eh, estética. estética, porque resolver las emociones es lo que más salud y belleza nos da, belleza física. Es belleza interna que necesariamente crea la belleza externa. Entonces, es bueno para todo Por estar eso estás en el... tan bella y vital. Así es, el adulto presente. Eh, Brigitte, sí. sí, te escucho. No, mira, exige algo de nuestra parte. Y cada vez que entregamos algo, recibimos a cambio un regalo. ¿Eh? Dar y recibir es algo permanente, automático de la vida. Si doy para estar más presente, para estar en el adulto, si doy a la vida, renuncio al pasado, renuncio a una emoción, renuncio a algo que ya no es presente, necesariamente recibo de la vida. Y allí es donde recibo más salud, más paz, más armonía, más belleza. Qué Eso es. lindo esto. Y te iba a preguntar también cómo es el estado, el amor entre dos personas que están en el estado adulto, o cómo es el amor en el adulto. A ver, el amor en el adulto, en el fondo, es el amor que deseamos todos. Claro, porque lo que llamamos intimidad solo existe entre dos adultos. La intimidad profunda, la intimidad afectiva, la intimidad sexual, cuando es intimidad, es entre dos adultos, entre lo que se llama la parte niño del adulto, el estado niño del estado adulto. Y allí es donde hay comprensión total, intimidad física, sexual, psicológica entre dos personas. Bien. Brigitte, cuál fue para vos tu, no sé si hay un tema o una idea o un desarrollo que a vos te haya hecho crecer o te haya transformado profundamente de las constelaciones familiares? Sé que vos llegaste, cuentas algunas veces que llegaste a las constelaciones familiares en un momento difícil de tu vida, y no sé de eso cuántos años hace, ¿30? 25. 25, bien. Eh, Transcurridos 25 años, ¿cuál podrías decir que fue tu, como tu mayor tesoro, tu perla? ¿Qué fue para vos lo que te ha transformado o enriquecido de las constelaciones familiares?
es difícil porque lo que más me sedujo de Bergeninger fue la concordancia con lo que hay, la concordancia con algo más grande, algo más grande que crea todo lo que hay y concordancia con lo que hay. Pero luego, mira, ha habido saltos en mí que yo no puedo saber muy bien, pero han ido correspondiéndose a liberaciones de trauma. Y entonces, pues, que se vive de un modo así, la liberación de los traumas, que me han ido permitiendo, a la vez que todas las constelaciones que podía hacer, liberar fidelidades y encontrar cada vez más libertad, más fuerza, más sintonía. Bueno, todo eso. Yo creo que la última, fui varias veces a eventos presenciales con vos aquí en Argentina, el último en agosto, y la verdad es que quedé como profundamente transformada después de esa semana, ¿no? Yo sentí todas las semanas siguientes como que había como un proceso interno, esto que vos dices, ¿no? Como un salto, un escalón. Y de hecho, no sé cuánto tiempo pasó, 2 meses creo. Hoy me siento totalmente distinta de cuando empezó eso. Eh, es como si hubiera como un artista, ¿no? Con un cincel esculpiéndote por dentro, Mm, mm, mm. esculpiendo Sí, el alma. Tienes acá, bueno, tengo acá algunos libros. ¿Qué ibas a decir, Brigitte? iba a decir que un constelador, a ver, cuando hacemos una constelación o una terapia, una ayuda, el sistema del terapeuta recibe a la vez que el sistema del cliente. ¿Eh? Si hago un bien al cliente, nuestros dos sistemas familiares crecen, se sanan y crecen. Entonces, un constelador, por definición, es alguien que lleva un sistema muy cargado, porque necesita hacer muchas constelaciones, porque va a ser su profesión, y si necesita esa profesión, o sea, si su sistema necesita que esta persona tenga esa profesión, es porque gracias a esa persona el sistema va a liberar mucha carga. Y entonces, bueno, pues para mí ha sucedido eso, que mi sistema llevaba mucho sufrimiento, mucha carga, y con todas las constelaciones que he ido haciendo, he ido recibiendo cada vez más regalos, y eso, claro, eso me ha transformado mucho, continuamente me transforma, ¿no? Bien. Libera- Bueno, en febrero ya estoy anotada para ir de vuelta. Le contamos a la gente que está mirando que en febrero vuelves a la Argentina. Sí, El día, no me acuerdo, creo que el 22 o el 23 de febrero empieza, son varios temas, varios días. sí, Eh, no me acuerdo. sí, Ya nos veremos yo en sí. febrero. Tiene, bueno, varios libros escritos. Uno es Las fuerzas del amor, Sí, las frases sanadoras, el de los ejercicios sistémicos, el de constelar la enfermedad. Estos son los que puse ahora aquí a mano y un poco en consonancia con lo que estuvimos hablando hoy, acá acabo de encontrar esta tarjetita de la Osa Mayor sí, que dice, la rendición al destino nos da la mayor libertad y el mayor bienestar que nos podamos imaginar, que es un poco lo que respondías vos de cuál fue tu mayor crecimiento con las constelaciones. sí, Estas tarjetas son bellísimas. sí, sí. Gracias. Eh, Gracias. bueno, Brigitte, no sé si hay algo más que quisieras agregar o despedirte de alguna manera particular. Para mí la hora se pasó volando, estaba esperando Luego, con muchas ansias este día. desde luego que sí.
Y hay que pensar que precisamente todo el mundo sueña con la felicidad. Es que la felicidad está en el adulto. Y el poder decir, soy feliz, soy feliz. Y mira, para mí, esa paradoja de Ben Hellinger decía, soy feliz y a la vez estoy en la noche oscura. ¿Qué grandeza hay en esto? Soy feliz. Y estoy en la noche oscura, no entiendo nada, pero soy puro adulto, puro adulto. Puro adulto. Me viene a la cabeza un amigo sacerdote. Mientras cuentas eso, le voy a mandar nuestra charla. Bueno, Brigitte, son casi las 3 de la tarde, hora de Argentina. Deben ser casi las 8 allá. Vamos a conversar en otra oportunidad, Exacto. seguramente. Me encanta además entrevistar, me gusta preparar las entrevistas y me gusta también acercar como herramientas para que las personas puedan, como siempre digo, ¿no? Vivir mejor. Me parece que todos nos merecemos vivir bien y estos espacios enriquecen mucho. Así que muy agradecida con vos por esto. Vivir en plenitud, os lo deseo a todos, a cada uno. En Vivir en plenitud. Gracias, Brigitte. Hasta pronto. Gracias, adiós, adiós, adiós. Chao, chao.